fundé una compañía de información turística ya en Rochester, en Kent, antes de venir a España, o sea, ya hace 60 años o más, y que se llama ICCS, y a base de esto pues empezamos a trabajar ya. Yo a mi padre lo recuerdo siempre con un periódico en la mano. Realmente es una de las personas más inteligentes y ambiciosas que conozco, y su manera abierta y divertida le ha ayudado desde un inicio a hacer buenas amistades en este sector del camping. Y él de hecho era el que hacía las relaciones públicas, el que se encargaba de eso, y mi madre era la que estaba dentro en la oficina, era el alma de la oficina y era la que hacía el trabajo interno. Jo el meu pare el recordo, i encara ho és, molt estricte, molt perfeccionista amb tot el que és de feina. Es passava hores al despatx escrivint inclús alguns speeches per empresaris de càmping, perquè ho volia tenir tot una mica controlat. Pues empezamos una compañía nueva en los años 70 con mi esposa Luisa, servicios turísticos, y sin dejar aparte, digamos, la ICCS que fundé hace muchos años antes en Inglaterra, en Kent, y poco a poco de toda Europa pues nos hicimos caso de las representaciones. Cuando el Ministerio de Información y Turismo se empezó a dar cuenta de que el camping podía ser una cosa importante, es más, en una entrevista con Juan Carlos, él no sabía nada de campings, como es lógico, pero sí sabía una cosa. Aquello, dijo, da dinero. Me'n recordo a la primera fira que vaig anar jo, que era a Essen, amb el Jaume Genover i altres empresaris, que van aconseguir portar el Jordi Pujol. I em sembla que la Montserrat Cavaller també, que actuava allà, uns castellers, tot això. I el senyor Jordi Pujol venia, com tots els presidents, venia per unes hores a la fira i després havia de marxar, i teníem, em sembla que era una roda de premsa, i estàvem a l'estand de Catalunya, i per mi era la primera fira, o sigui, jo no coneixia res. I me'n recordo tot el séquito, el meu pare, el Jaume Genover, l'expresident, i em diu el meu pare, bueno, Ralf, llévanos hasta la sala no sé què. I clar, jo em vaig girar i me'l vaig quedar mirant com dient, jo no tinc ni idea. Em va caure una al davant de tothom. I des de llavors me sé tots els camins de totes les fires, amb la qual cosa una petita anècdota de lo estricte i el que per ell era la feina. Siempre había estado todo perfecto. Entonces lo primero que hicimos con algunos empresarios de camping que ya, como por ejemplo José Araut o el Josep Sunyer, o su padre mejor dicho, decimos algo hay que hacer para que los funcionarios empiecen a saber lo que es esto, ¿no? Y invitamos muchos de ellos a conocer los clubs, incluso pues, ministros nacionales de Madrid y también 2 o 3 consejeros de turismo nos acompañaron a esos viajes que hicimos a los automóvil clubs y se dieron cuenta de la importancia y del potencial que tenía el turismo y el camping. Hoy Cataluña es un destino, uno de los 3 o 4 destinos más importantes. Me siento muy honrado recibir ese premio, me lo merezco, dicho sea de paso, me lo merezco, pero lo acepto con mucho gusto porque lleva el nombre de un gran amigo mío, señor Genover, con el cual he hecho muchos viajes por Europa y también por América y otros sitios. Y yo recuerdo a mis padres siempre trabajando. Realmente de niña
Me acuerdo que siempre hablaban sobre el trabajo, sobre los clubes campistas, y nosotros los hermanos pues solíamos imitarlos jugando, y me acuerdo que decíamos: ¿has llamado al A, B, C, D, E? Y mi hermana: no, ahora tendría que llamar al B, C, G. Así, bueno, pues así es como recuerdo mi infancia, ¿no? Que mis padres eran realmente muy trabajadores, y son los valores que nos han transmitido.